Operación final, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Colombia y Venezuela en ruta de colisión. La nacionalidad de Nicolás Maduro vuelve a flote. La lista negra de la apatridia crece sin ley ni control. El mensaje que sacudió al Wall Street. María Corina Machado presenta a Venezuela como la joya económica de América Latina. Les contamos. Acontecimientos que marcan el pulso político, geopolítico, de derechos humanos y de seguridad en la región, solo por aquí, por Impacto Venezuela. Bienvenidos a la emisión estelar de este 27 de octubre de 2025. Les saluda Mildred Manrique y para mí es un gusto acompañarlos en este espacio. El régimen venezolano acusó a Trinidad y Tobago de coordinar ejercicios militares con el Comando Sur de Estados Unidos y denunció una supuesta operación de falsa bandera. Mientras Nicolás Maduro responde en tono desafiante, desde Washington, el senador republicano Rick Scott le advierte que sus días están contados. Juliana Palmar nos amplía esta información. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez denunció ante la comunidad internacional que Trinidad y Tobago estaría realizando ejercicios militares coordinados por la CIA y el Comando Sur de Estados Unidos entre el 26 y el 30 de octubre. Según el comunicado oficial, Caracas capturó a un grupo mercenario que planeaba un ataque de falsa bandera para justificar una agresión militar en el Caribe. Mientras tanto, el gobierno nacional movilizó en las regiones para condenar masivamente la presunta agresión militar por parte de Estados Unidos. Venezuela informa que ha capturado a un grupo mercenario con información directa de la Agencia de Inteligencia estadounidense CIA, pidiendo determinar que está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes de Trinidad y Tobago. Nicolás Maduro aseguró que Venezuela no acepta amenazas de ningún gobierno vasallo de los Estados Unidos. El mandatario afirmó que las maniobras militares en el Caribe son una provocación y advirtió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanecerá movilizada ante lo que calificó como una gravísima provocación imperial. Desde el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Trinidad y Tobago, emitieron un comunicado en el que se expresa que la llegada del portaaviones de Estados Unidos a Puerto España no se trata de una provocación a Venezuela y que, por el contrario, valoran la relación entre ambos países. Sin embargo, en una rueda de prensa, el vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, reiteró la posición de Venezuela ante esta situación, llamándola como una provocación de ambos países contra Venezuela. If I was Maduro, I'd head to Russia or China right now. Because? His days are numbered. Something's going to happen. Whether it's internal or external, I think something's going to happen. Desde Estados Unidos, el senador republicano Rick Scott aseguró en una entrevista que si fuera Maduro ya estaría rumbo a Rusia o China, porque sus días están contados. El legislador advirtió que algo podría ocurrir pronto, sea por factores internos o externos, elevando aún más la tensión entre Caracas y Washington. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Entre tanto, se sigue fortaleciendo el contingente militar estadounidense desplegado en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico. Crece la incertidumbre en torno a qué decisión tomará el presidente Donald Trump para enfrentar a Nicolás Maduro, señalado como cabecilla del Cártel de los Soles. Exfuncionarios y dirigentes chavistas han compartido sus apreciaciones en torno a este conflicto que ya es bélico. El Congreso de Estados Unidos solamente espera el anuncio oficial de un ataque dentro de Venezuela. Quique Frías nos cuenta más. Con más de una decena de buques y aeronaves operando en aguas del Caribe, la presencia militar de Estados Unidos se extiende en una lucha contra el narcotráfico. La Casa Blanca mantiene el discurso de presión máxima y deja abierta la posibilidad de acciones directas contra estructuras vinculadas al Cártel de los Soles. Desde Washington, figuras como Elliot Abrams aseguran que el objetivo no es la invasión, sino una operación psicológica para la salida del poder de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el fiscal Tarek William Saab acusa a Estados Unidos de preparar un ataque encubierto bajo el argumento del combate contra el narcotráfico. El presidente Trump está aplicando más presión ahora. Esa flotilla en el Caribe no es lo suficientemente grande como para invadir a Venezuela, y no creo que Trump tenga ninguna intención de hacer eso.
pero es mucho más grande de lo que se necesita para dispararle a pequeñas lanchas rápidas fuera del agua. No hay duda de que la intención del presidente Donald Trump es derrocar al gobierno venezolano. Sin embargo, Venezuela sigue abierta a dialogar. Por otra parte, en el Congreso de Estados Unidos están expectantes ante un posible reporte presidencial de operaciones militares, aéreos y terrestres dentro de Venezuela. I think President Trump's made a decision that Maduro, the leader of Venezuela, is an indicted drug trafficker, that it's time for him to go, that Venezuela and Colombia have been safe havens for narco-terrorists for too long. And President Trump told me yesterday that he plans to brief members of Congress when he gets back from Asia about future potential military operations against Venezuela. Estados Unidos mantiene el despliegue y podría actuar cuando lo considere necesario. Mientras tanto, Maduro y el chavismo deberán seguir buscando tiempo y respaldos diplomáticos. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Pasamos a leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia a través de todas las plataformas digitales de Impacto Venezuela relacionados a la pregunta del día. El chavismo se blinda con milicias, aplicaciones de espionaje y ejercicios bélicos, pero el enemigo podría estar más cerca de lo que imaginan. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Conflicto armado o extracción inminente? Guillermo Acosta 5651 responde, extracción inminente. Por otro lado, Fabián Fermín 496 pregunta, ¿saben lo que quieren los venezolanos? Libertad, regresar a un país libre. Seguimos con Jean Linares. Él dice, el pronóstico es desesperante. Y por último, Aarón Cañizales. Él dice, necesario y urgente una extracción inminente del Cártel de los Soles. Muchísimas gracias a todos por participar. Seguimos. En medio de una ofensiva judicial sin precedentes, el dirigente Luis Ratti solicitó al Tribunal Supremo de Justicia revocar la nacionalidad a varios opositores, entre ellos la del Nobel de la Paz María Corina Machado. La respuesta de Leopoldo López retumbó en Colombia y salió a relucir el presidente Gustavo Petro y el origen de Nicolás Maduro. Caterín García con los detalles. El dirigente político Luis Ratti solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la revocatoria de la nacionalidad venezolana de varios líderes opositores y periodistas. La petición ocurre días después de que Nicolás Maduro pidiera anular la nacionalidad de Leopoldo López, abriendo una nueva fase en la estrategia oficialista de deslegitimación política. Iniciamos un proceso para solicitar la revocatoria y también solicitar revocatoria o suspensión no solo de la nacionalidad, la ciudadanía de María Corina Machado, sino que también tenemos una lista y la voy a anunciar. María Corina Machado, Juan Guaidó, Julio Borges, Edmundo González, Antonio Ledesma, Daniel Di Martino, Dinora Figuera, Magali Meda, Iván Simonovic, Eduardo Menoni, Emmanuel Rincón, Orlando Bendaño, Jessica Vallenilla, Omar González, Carla Angola, Nitu Pérez Osuna, Rafael Poleo, Norbey Marín, Wender Enrique Villalobos, Perro Urruchurtú, Héctor Villalobos, Claudia Macero, Miguel Ángel Rodríguez y el Barba KM82. Al respecto, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que todo aquel que esté de acuerdo con ataques contra Venezuela será tratado como traidor. Se ha tomado una iniciativa de iniciar este proceso. Leopoldo López hace tiempo no es venezolano. Tiene otra nacionalidad, nadie le está quitando su derecho a ser ciudadano del mundo. Pero más allá de eso, él acepta públicamente enrolarse en un ejército enemigo contra su propio país. Cuando él pide invasión contra su país, ¿en qué ejército se está enrolando? ¿En qué ejército se está listando? ¿En el ejército de la patria o en el ejército de los invasores? En consecuencia, su nacionalidad corresponde al ejército de la fuerza invasora, no al ejército de Venezuela. En este contexto, desde el exilio, Leopoldo López reaccionó a la medida. En su declaración advierte que el intento de despojarlo de su nacionalidad no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática contra la disidencia. Y lanza una advertencia: si alguien podría perder la nacionalidad por origen, es el propio Nicolás Maduro. Una acción que no tiene ningún sustento en la Constitución
De hecho, podemos ver lo que dice explícitamente la Constitución en Venezuela. Dice que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad. Y esto es lógico. Esto es lógico que lo diga la Constitución y no hay un precedente en la historia de Venezuela en donde un venezolano nacido en Venezuela se le haya despojado de su nacionalidad. Lo que sí dice la Constitución es que venezolanos no nacidos en Venezuela, como es el caso de Nicolás Maduro, sí podrían ser despojados de su nacionalidad. Ahora bien, este es un hecho aislado. No, no es un hecho aislado. Este es un hecho que tiene ya un recorrido de muchísimos años. Las declaraciones de López escalaron al plano internacional. Acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de ser vocero del régimen de Nicolás Maduro y de beneficiarse de su estructura criminal. Al respecto, Petro respondió con dureza, calificó las acusaciones de criminales y pidió a López dejar de ser un majadero. Desde la clandestinidad y tras recibir el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado reaparece con un mensaje que sacude al mundo económico. La líder opositora aseguró que Venezuela se convertirá en una oportunidad para toda la región luego de presentar su plan más ambicioso hasta ahora, una privatización total para reconstruir el país de las ruinas que dejó el chavismo. María José Prado con el informe. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, reapareció en el Fortune Global Forum con un mensaje que ya genera titulares: Venezuela será la mayor oportunidad económica de la región. Desde la clandestinidad, Machado presentó su plan para una privatización radical y transparente, destinada, según dijo, a revertir el desastre del sistema socialista impuesto por Nicolás Maduro. Asegura que el país podría mover más de 1.7 billones de dólares en inversión privada si se restablece el Estado de Derecho. We are ready to turn this country from the ruins Chavismo has brought into the greatest opportunity to live, to invest, to produce, to create. We are ready to take over. We know what we need to do. We know what we have to solve every single problem and to open opportunities. Venezuela will be the single biggest business economic opportunity for decades to come in this region. Machado acusó al régimen de sostenerse con capitales del narcotráfico y contrabando de oro, calificando a Venezuela como un estado narcoterrorista. También celebró la presión internacional, especialmente la del presidente Donald Trump, a quien atribuyó el impulso de una estrategia para cortar los flujos ilícitos que mantienen al chavismo en el poder. Maduro inició esta guerra, advirtió Machado, pero esta vez se acerca a su final, con un mensaje de reconstrucción y retorno para los millones de venezolanos en el exilio. La líder opositora aseguró que la transición democrática está más cerca que nunca. Echemos un vistazo rápidamente por otras noticias destacadas en algunos portales en internet, comenzando con el de la casa Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Javier Milei arrasa con las elecciones legislativas en Argentina. El presidente argentino logró una victoria aplastante en las elecciones legislativas con el 40,7% de los votos, frente al 31,7% del peronismo, consolidando así el poder de su partido, La Libertad Avanza, respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump, quien celebró su triunfo en redes sociales. Milei calificó el resultado como un punto bisagra para Argentina y prometió profundizar sus reformas ultraliberales. Con más de 100 diputados y 20 senadores, el oficialismo podrá blindar sus vetos, aunque deberá negociar en el Senado para avanzar en sus proyectos. El resultado da un respiro al gobierno tras semanas de tensión económica y marca un fuerte respaldo político pese a la baja participación electoral. Donald Trump está en Asia, pero está tocando tambores de guerra en América Latina. El presidente de Estados Unidos, aunque de gira por Asia, está encendiendo las alarmas de América Latina. Asesores del mandatario aseguran que Nicolás Maduro lidera una red de cárteles y Trump evalúa atacar presuntas rutas y laboratorios de cocaína en territorio venezolano, pese a la falta de pruebas. En Washington, algunos senadores advierten que esto podría violar la Constitución, ya que el Congreso no ha autorizado una guerra. Mientras tanto, Trump insiste en que las reglas han cambiado
y entre amenazas de ataques y elogios a su gestión, dejó abierta la posibilidad de apoyar una fórmula Vince-Rubio para 2028, aunque asegura que le encantaría optar por un tercer mandato. Gustavo Petro responde a senador de Estados Unidos sobre posible operación terrestre en Colombia y Venezuela. El presidente colombiano respondió con dureza al senador republicano Lindsey Graham, quien mencionó la posibilidad de operaciones terrestres de Estados Unidos en Colombia y Venezuela para combatir el narcotráfico. Petro advirtió que una intervención extranjera sería vista como una amenaza y que el pueblo colombiano se armaría y respondería como un jaguar invisible, evocando su historia de resistencia. Citando 100 años de soledad, el mandatario aseguró que hay miles de coroneles aurelianos dispuestos a las armas si lo tientan y aconsejó a Washington no intentarlo, recordando que Colombia no se deja someter por fuerzas foráneas. Amigos, recuerden que la verdad es el primer paso para el cambio y en Impacto Venezuela seguimos comprometidos con llevarles los hechos tal y como son. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión estelar. Para más visiten www.impactovenezuela.com y @ImpactoVE en redes sociales. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.